Bienvenido a nuestra emocionante aventura, la increíble historia de la Casa del Lago abandonada. Es una historia de horrores inesperados, sucesos misteriosos y los escalofriantes espectros del pasado que continúan rondando el presente. Cada episodio te acerca a descubrir la verdad detrás de estos espeluznantes eventos, dejándote al borde del pavor y la fascinación. Nuestra narrativa comienza con una introducción a la Casa del Lago. Ubicada en medio de un denso bosque con vistas a un lago tranquilo y reluciente, esta ornamentada residencia alguna vez fue el epítome de la elegancia y el encanto. Su fachada de madera llevaba los testimonios del tiempo, cada crujido, cada grieta aumentaba su atractivo rústico, pero todo parecía demasiado bueno para ser verdad. A medida que se desarrolla la historia, los susurros sugieren que un aire fatal envolvió la elegante arquitectura de la Casa del Lago. Los recorridos por sus espacios desgastados revelan muebles cubiertos con láminas incrustadas de polvo y esquinas envueltas en telarañas, símbolos de una casa que durante mucho tiempo había abandonado la flotabilidad de su apogeo. Sin embargo, fuerzas malignas acechaban dentro de la envejecida finca, esperando desatar su terror sobre cualquiera que se atreviera a descubrir sus siniestros secretos. La gente contó, bastante asustada, cómo la casa se transformó bajo el manto de la oscuridad. Susurros tranquilos provocaron risas estridentes y gemidos espectrales resonaron inquietantemente dentro de sus paredes. El pasado de la casa estaba lleno de misterios escalofriantes. Las historias de una figura enigmática que rondaba los pasillos provocaron escalofríos. Los testigos de estas travesuras sobrenaturales a menudo eran silenciados por un temor desgarrador de que ningún simple mortal pudiera escapar de las escalofriantes garras del espectro. Almas errantes, atrapadas dentro de la casa en ruinas, buscaron retribución por la injusticia que se les había hecho. Sus lamentos afligidos resonaron en el domicilio desierto, transmitiendo tormento grabado en su eternidad. Los gritos de dolor resonaban más fuertes por las noches, obligando a contar la verdad de su existencia. Pero la historia no termina ahí. Al toparse con un viejo diario, los intrincados detalles de la crónica maldita de la Casa del Lago comenzaron a desmoronarse. Las cartas escritas a mano, que datan de varias décadas, retrataban historias de amor prohibido, traición y sueños incumplidos, una sucesión de acontecimientos dolorosos que habían dado origen al inquietante legado de la Casa del Lago. Cada página dibujaba imágenes excepcionalmente vívidas de la casa inquietantemente hermosa bañada en narrativas tristes. Amantes desgarrados por destinos crueles, disputas familiares que alimentaron venganzas impías, la casa había sido la más afectada por estos cuentos desgarradores. Era ineludible comprender los matices impíos que encerraban sus alguna vez elegantes fachadas. A medida que estas revelaciones se desmoronaban, la otrora gran Casa del Lago se transformaba en un desgarrador laberinto de emociones, habitado por almas atormentadas que no podían encontrar la paz. El reino de los vivos y los muertos se superponía, los límites unidos por lazos de desgracia y tristeza. El miedo y la curiosidad envolvieron a aquellos temerarios que decidieron sumergirse en las turbias profundidades del pasado de la casa. Las aguas agitadas sirvieron de metáfora de las pruebas y tribulaciones que enfrentaban la casa y sus habitantes. Con cada verdad descubierta, la otrora brillante superficie de paz fue destrozada, provocando apariciones turbulentas, y en el corazón de estas aguas malignas yacía un tesoro hundido, no de riqueza material, sino de una recopilación de recuerdos escritos. Empapadas de historia y secretos diabólicos, estas baratijas del pasado eran piezas de un escalofriante rompecabezas que revelaba un laberinto de verdades olvidadas. Los numerosos artefactos escritos sumergidos en las tintas profundidades contaban historias de anhelo, angustia y el intento desesperado por sobrevivir. Hicieron una crónica de los pecados de traición y la devastación que había causado, sirviendo como espeluznantes recordatorios del pasado decadente de la casa. Al caer la noche, el sonido de los crujidos de las hojas, y los desalentadores aullidos del viento exterior subrayaron la inquietante calma interior. Sonidos de pasos invisibles resonaron en los pasillos. Casi se podía sentir el doloroso malestar de los habitantes mayores de la casa, lo que aumentaba el aire palpable de inquietud. La guardia silenciosa de la luna fue testigo de los escalofriantes incidentes que ocurrieron dentro de los confines de este domicilio abandonado. Sombras que se avecinaban bailaban un vals macabro, moviéndose en una inquietante sincronía con el inquietante silencio que colgaba en el aire. Las puertas cerradas se abrieron inquietantemente, y las ventanas se cerraron de golpe por voluntad propia. La casa parecía ser una entidad viva que respiraba, con voluntad propia. Su intrincada red de sombras a menudo resultó ser adversarios formidables, pero en medio del caos surgió un hilo de resolución. A medida que salieron a la luz más secretos, los aullidos espectrales disminuyeron hasta convertirse en el silencio del abismo. El malestar de las almas atormentadas pareció disminuir, acercando la historia a una revelación culminante. Los siniestros acontecimientos se desarrollaron en las noches llenas de horror a lo largo de muchas estaciones. Pero el amanecer de un nuevo día a menudo traía consigo señales de respiro y esperanza. Era como si la naturaleza misma se negara a salir de la casa sumergida en la oscuridad, empujándola hacia la luz. Nuevos descubrimientos continuaron desmoronándose, resucitando los recuerdos de los olvidados y los abandonados.
Los siniestros secretos que estaban enterrados bajo el agua comenzaron a flotar, las turbias sombras de la casa del lago se desvanecieron para revelar el otrora vibrante esplendor de la casa, ahora sumergida en las sombras de su propia creación. Las leguas de los olvidados comenzaron a pedir la liberación de su prisión eterna. Sus lamentos se hicieron eco no solo de las historias de pérdidas individuales sino también de la tragedia compartida de la casa del lago. Los síntomas de la aparición se redujeron a medida que los indicios de comprensión y empatía comenzaron gradualmente a reemplazar la ignorancia. Curiosamente, la casa respondió a esta transición. Su forma espectral brillaba con cada disolución, haciéndose eco de la catarsis de las almas de los difuntos. El silencio opresivo empezó a sonar armonioso y las siniestras sombras parecían bailar. La casa, que alguna vez fue el lugar del miedo, se transformó en santuario. Sus paredes descascaradas, pintadas con historias de tristeza y traición, se convirtieron en un espacio para que los espíritus atribulados encontraran un cierre para sus almas inquietas. Por primera vez, la casa del lago fue testigo de sonrisas en medio de ataques de innegable tristeza. El tiempo cambió de tono, las páginas rizadas de la historia acogieron un presente muy diferente del pasado. La casa del lago que fue testimonio de los horrores se transformó en un faro de cuentos olvidados y penas compartidas, esforzándose por disolver la barrera entre la vida y el más allá. Los tiernos rayos del sol de la madrugada iluminaron gentilmente los pasillos que alguna vez fueron sombríos, y el decidido destello de esperanza se vio en los reflejos lacados. La casa ya no era el hogar perdido de recuerdos inquietantes, sino un símbolo de compromisos, empatía inquebrantable y eventual resolución. Al poco tiempo, los susurros que alguna vez resonaron en la casa se transformaron de los crueles lamentos de los ahogados a las reconfortantes garantías de los espíritus liberados. La casa del lago había sufrido una metamorfosis interna. Había sido necesario un avatar benévolo, que se entregara al acto de absolución. Los fantasmas del pasado, buenos y malos, seguían deambulando por la casa. Sin embargo, ya no eran portadores de malevolencia. Su presencia etérea personificó la nobleza, y sirvió para ilustrar la importancia de dejarse llevar, y encontrar consuelo a la luz de la resolución. La casa del lago aprecia el peso de su historia, un cuento que es mejor dejar sin contar. Aunque de apariencia desolada, palpita con la vida invisible, uniendo los reinos de la existencia y el más allá. Es testimonio del principio eterno del amor, el perdón y el poder supremo de la redención. Nuestra epopeya concluye, pero los inquietantes recuerdos de la casa del lago abandonada resuenan mucho después. Su paradójica existencia pinta un mundo donde la línea entre vivos y muertos es inexistente. El ritmo calculado del cambio barre como vientos a través de los pasillos, encendiendo ecos interminables del pasado. En cada ladrillo en ruinas y yeso descascarado, en cada susurro que despierta el aire pesado, persiste la historia inolvidable de la casa embrujada del lago. Es un testimonio de una era pasada que continúa prosperando, un escalofriante recordatorio de que no todos los fantasmas habitan en el corazón de lo invisible. La hora del crepúsculo vuelve a descender, y la casa del lago parece más misteriosa que nunca, un enigma envuelto en las crónicas de almas desaparecidas hace mucho tiempo. Envuelto en la espesa niebla y la soledad del abandono, se mantiene erguido, no dispuesto incluso después de todos estos años a entregar la miríada de secretos no revelados. Está en pie, seguirá en pie. En su gloria parcialmente caída, escondida detrás de las sombras de intimidantes cipreses, en medio de los ecos de aullidos fantasmales y secretos susurrados, se encuentra el legado perdurable de la casa del lago. Un registro de narrativas eternamente ligadas en el tiempo, fielmente conservadas por sus antiguas murallas, mientras se balancean hacia las melodías perdidas de un pasado embrujado. Y mientras el mundo profundiza en carriles futuros inexplorados, distanciados de esta reliquia del pasado, la casa del lago continúa tergiversando su historia arcana. Porque enterrado en lo profundo de sus ruinas hay un mazo secreto que, cuando sea desenterrado, convocará historias que han soportado las pruebas del tiempo, surrealistas, escalofriantes e implacablemente cautivadoras. Tal es la historia de la casa del lago abandonada, y nuestra exploración termina aquí. Es una historia agotadora que recorre los límites de la realidad y lo surrealista, exponiendo el inquietantemente hermoso velo de lo desconocido y desentrañando el atractivo atemporal de lo sobrenatural. Una historia que resuena a través de los anales de la historia, congelada en el tiempo, pero siempre persistente.